Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa y podcast La Raíz y la Memoria. Estamos platicando en esta serie especial de los órganos y las emociones, en las que estamos descubriendo qué relación tienen justamente estos órganos, estas vísceras, estas emociones, con algunos sabores y algunos efectos en el cuerpo. Para este tema tenemos nuevamente al invitado especial, que es nada más y nada menos que el doctor Sergio López Ramos, quien nos ha ilustrado con estas emociones hasta el momento que llevamos, maestro, de un tema súper interesante que a la gente le está gustando y que ha sido muy informativo para ellos. En este programa tenemos planeado hablar de la La tristeza. tristeza, sí. Así es que, maestro, pues le doy la bienvenida al Ay, programa. gracias, Daniel, y gracias a todos los que nos permiten entrar a sus casas, o a sus teléfonos, o a sus celulares, o a sus televisiones. Ya no se usa, ¿verdad? Ya casi no. Ya casi no. Bueno, donde lo vean, ¿no? O donde lo escuchen, Donde nos donde vean lo o nos escuchen, donde lo escuchen. escuchen. Pues mira, el tema de la tristeza es algo que quizás vale la pena para México, que y quizás para América Latina, gran parte de América Ujú. Latina, que hablemos de una cosa llamada conquista, o invasión, o ocupación, o como quieran llamarle. La llegada de los españoles y, bueno, para Brasil, los portugueses, ¿no? Ujú. Pero el tema es que eso generó una ruptura con la gente que estaba aquí en México, con los habitantes. Y esa ruptura dicen que generó Ok, una tristeza, digamos, crónica, ¿no? Porque México, quien vive aquí en México que es extranjero, le puede parecer curioso escuchar unas canciones de Vicente Fernández, o de José Alfredo, o de José José, o de ajá, Juan Gabriel, y escucharlas y que son tristes y melancólicas, y de todas son de sufrimiento, claro. ¿no? Y que por eso quizá pegaron tanto. Así es. Entonces hay una mezcla ahí de una cultura que está pegada a la pobreza de orden emocional, ¿no? Ujú. También a la económica, pues, Ah, tenemos también. 50 y tantos millones de pobres, ¿no? Así es. Entonces, pues también hay muchos pobres. Entonces, pero también hay más pobres espirituales, ¿no? Dicen que son los que abundan más. Wow. Entonces, bueno, el problema aquí es cómo entender que esta pobreza de la vida social también afectó la condición emocional, ¿no? Veamos. Si les quitaron las tierras a todos los originarios, los despojaron, entonces si los despojaron, quiere decir que apareció la propiedad privada, y la propiedad colectiva o comunal desaparece. O sea, hablando de la conquista, De digamos, la de la conquista, llegada de los solamente españoles y no solo en México, sino como dicen toda en Latinoamérica. toda América Latina, ¿no? Ajá. Entonces, eso significa que hubo entonces gente desposeída de la posibilidad de alimentarse de la tierra. Entonces fueron pobres. Ujú. Y quizás muchos de esos pobres que tenemos hoy son de esa conquista de hace 500 años, ¿no? Claro, sí, que no se han Entonces, recuperado. y que muchos no se van Y a recuperar. probablemente no se van a recuperar. O sea, y hay muchas comunidades que afortunadamente todavía tienen esas tradiciones, ¿no? Ujú. Tienen propiedad comunal, y al menos ahí no hay pobres, Okey. así de pobres que anden mendigando en la calle, ¿no? Ujú. Todos tienen un lugar, un espacio, y tienen tierra y pueden trabajar, ¿no? Bueno, pero quizás no tienen las mejores formas de desarrollo económico, ¿no? Bueno, el punto es que a esa tristeza nosotros le podríamos agregar que el chile, el sabor picoso, es el que le va a la tristeza. Entonces, no hay un hogar mexicano que no tenga salsa, No eres mexicano si no le ¿no? pones salsa a tu comida, la Sí, que no, sea. Es más, es orgullo nacional, ¿no? así es. Decir, que en otros países: "¿Eso te picó? No No, juegues, co no, tráeme el chile el más que es manchado de así es, todos", ¿no? ¿no? Sí, Entonces, México es un productor de chiles de los mejores, ¿no? claro. Claro, el chile tiene vitamina C, Ujú. ¿no? Y tiene ácido ascórbico, que es vitamina C. Entonces, es también un nutriente, ¿no? También, y tiene posibilidades de poder ayudar a la digestión y esas cosas, ¿no? Pero también te hace adicto. Ujú. O sea, te puedes hacer adicto al chile y puedes producir endorfinas, ¿no? Sí, sí, Por eso sí. te haces adicto. Estás comiendo y No. y quieres más, Sí, es ¿no? por las Más, endorfinas, más. porque cuando eres niño o gente que no está acostumbrada a comer chile, lo pruebas y no quieres volver a comer chile Así es, porque ¿no? sabes que pica. Pero Pero una vez que le cuando empiezas a entrar cada vez un poquito más, te haces, adicto, adicto. Sí, 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 a sí, todos sí, nos ha pasado, ¿no? Los que sí, comemos chile, a todos nos ha así es. pasado. Y le echas cucharadas Y cada vez más. o chiles de amor, ¿no? Ujú. De a mordida, De a ¿no? De a mordida. mordida. Entonces, eso significa que hay una relación entre la emoción de la tristeza y el sabor picoso. ¿Y a quién afecta? Al órgano como el pulmón,
y el intestino grueso. Por eso, los que son medios tristes y melancólicos y apuntan hacia la depre, ¿no? Una depre crónica a veces, Ujú. tienen que enfrentarse a veces con su colitis, Mm, ¿no? Esos desarrollan a veces colitis y luego échale chile, híjole, la va a empeorar. va a arder, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues cuando sale, Arde, arde ¿no? al entrar y arde al Ha salir. de Ajá. salir. Entonces, eso, pues, es parte de como de una forma de vivir, ¿no? Ujú. Vives con el intestino inflamado. Okey. Pero también si eres triste, melancólico, pues, también te puedes enfermar de una gripa, de un catarro, de una tosferina, de una bronquitis, y tener bronquitis, ¿no? Ahora sí que vas a tener bronquitis. Bronquitis con Ajá. quien sea, ¿no? No, hay una condición que tiene que ver mucho con cómo es que estableces una relación contigo y con los otros. Y ahí entonces, ¿buscas a puros deprimidos? ¿O buscas a quien te escuche tu tristeza? Ujú. ¿O buscas quien te sobe? Ya pasará, no Ajá. te apures, Ya no estés ya no estés triste. triste, Ajá. mira, tómate tu chesco, Te traje anda, algo, te vente, traje vamos a algo, ven. Es sí. que no puedo, Y ¿no? Y y ya quien así, se vicia en llamar atención, así es. sufrir. Y se hace un estilo, ¿no? Ujú. ¿Qué te pasó? No, pues, es que estoy medio agüitado, que sí, pero, oye, pues, puedes salir, puedes salir. Ajá. No, ahorita no, Sí, no, o ahorita gente no. que le preguntas, ¿no? ¿Cómo estás? Ay, déjame te cuento, y tú, híjole, No, ya no valió. le hubiera preguntado, era cortesía, No, ¿no? era una ¿Cómo estás? terapia, ¿no? Déjale cuento, no. Sí, sí, Y sí. bueno, es parte de una forma de convivencia, ¿no? Ujú, Y bueno, es motivo de diálogo, ¿no? Entre muchos. Hay una tribu llamada depresivos, ujú. ¿no? O melancólicos. Sí, sí, sí. Y a esto se le conoce como tribus urbanas, no es una cosa de así despótica, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo los grupos sociales se juntan. Por ejemplo, los iracundos se juntan, Sí. ¿no? Los ansiosos se juntan, los alegres se juntan. Ujú. Y los deprimidos y tristes Sí. también se juntan, Los ¿no? miedosos no, porque les da miedo nada Les más, da miedo, esos pero son autistas. pero pero si no, también se También juntarían. se juntarían, ¿no? Les da miedo a la gente. Bueno, esta tristeza tiene una característica muy importante. Baja también el sistema inmunológico. Entonces, te puede ocasionar una enfermedad también crónica, ¿no? Ujú. Entonces, hay gente que se enferma de la tos, de catarro, cada vez que tiene una crisis emocional con relación a la tristeza. Hay gente que perdió un familiar. Hay gente que se le murieron sus papás, su mamá, su hermano, su tío, su papá, su tía, etcétera, su mascota. Y bueno, hay gente que no lo supera, ¿no? Pero hay gente que sí lo supera y dice, bueno, así es la vida, ¿no? Ujú. Y hay gente que no y que lo está arrastrando siempre y siempre y hace motivo de su vida esa tragedia. O lo hace tragedia, ¿no? Sí. Algo que no es tragedia lo hace tragedia. O uno diría, es que necesita más atención o necesita más cuidados, ¿no? Pero no. A veces lo que se necesita es qué puede mover esa tristeza, ¿no? Okey. ¿Qué puede dar un giro a esa tristeza y darle otra forma de lectura, ¿no? Ah, Otra forma de entendimiento. okey. A ver, maestro, entonces, estamos entendiendo así, entrando tal cual en la tristeza. El sabor de la tristeza, en este caso, es Picoso. el picoso, Ujú. sin importar el tipo de chile. El sabor Exacto. Sí, picoso, sí. aquí en China dijimos que entonces está relacionado directamente con la tristeza. Ajá. ¿Qué órganos se relacionarían Con la tristeza. con la tristeza? El pulmón y el intestino grueso. Pulmón e intestino grueso. Intestino grueso. Entonces, pero en pulmón tenemos las vías aéreas altas que le llaman, ¿no? Ujú. Que es nariz, garganta, y luego las vías bajas, que es pulmón. Entonces, hay como niveles de la tristeza. Una cosa es que te enfermes cada 20 días, un mes, 2 meses, de una gripita, Sí. que te dé un día, Ese mediodía. puede ser común, o sea, normal, No es digamos. normal. Tampoco es No es normal. normal porque hay gente que nunca se enferma de gripa, ¿El normal ¿no? cuál sería? No, 1 o 2 veces al año. ¿Una o 2 veces al año es Sí, algo como que te normal? da, ¿no? Así normal por cambio de clima o la época gestacional, no sé, cualquier ¿O cosa de porque sí de esas. plano, O de plano te descuidaste estás mucho, en la no? depre, Okey. ¿no? Y ya, te dejó de hablar, el YouTube, ¿no? Ujú. Ya no te habló el YouTube, y Y entonces, dices: "No, pues eso sí no lo puedo esa sí perdonar. no la voy a No, perdonar. no, eso no". Y, pues bueno, pues te deprimes, ¿no? Hecho. Entonces, ¿eso cómo lo superas? Pues lo superas a veces con trabajo, a veces diciendo: "Pues ya estuvo", en otras vas a terapia, en otras, se te hace un estilo de vida. Y así vive la gente. Ujú. Bueno, entonces, ojo.
¿De dónde viene mi tristeza? Viene de cuando soy bebé. Mi mamá, soy hijo no deseado, soy hijo maltratado, soy el hijo que, pues, el hijo feo de la familia, ¿no? El Ajá. patito feo, Sí, para sí, que no sí. se oiga tan feo, ¿no? Y, pues, del que nadie tiene esperanza. No soy el favorito. No, pues, ¿a quién le sirven primero? Al consentido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A quién le dicen: "Ya está la ropa"? Al consentido. Claro. Y así, ¿no? Ese tipo de detalles. O también, ¿a quién le compran algunas cosas y a otros no? Ujú. Bueno, eso te puede deprimir. No es la regla, ¿no? Te puede deprimir. Pero también puede ser que un día, tú escuchas un comentario de alguien como tu papá, como tu mamá, como tu hermana, tu hermano, tu abuelo, tu tío, y te afecta, porque dice que no eres chido, ¿no? Ujú. Que no eres como fulano, que Sí. no eres como sutano. Y eso se queda, ¿no? Y Y eso se más guarda, en la ¿no? memoria de un niño, eso es Así es. muy, muy, muy poderoso. Entonces puede ser que después tengas resentimiento, enojado o te deprimas. Ujú. Y entonces eso te hace enfermizo, Sí. porque entonces tu sistema inmunológico siempre va a bajar, ¿no? Siempre, con la tristeza siempre baja, siempre. Con la Y hay estudios, ¿no?, de laboratorio que Claro. confirman que sí lo podemos Sí, que cuando ver, ¿no? estás triste es más propenso que te dé gripa, Exacto, ¿no? ¿no? Y Ajá. una tos, un catarro, una amigdalitis, una sinusitis, ¿no? O Ujú. sea, te va a dar porque te va a dar. Maestro, ¿y es forzoso que, por ejemplo, cuando estás enfermo de gripa fue forzosamente porque estabas triste? ¿O Eh, sí había algo de eso? hay una relación, habría que ver como el caso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, puede ser que salgas bruscamente de un lugar caliente a uno frío. Entonces, puede ser que eso cambie un poco la temperatura y te enfermes, ¿no? Ujú. Pero puede ser que en un día o 2 sales, o sea, no caíste en cama, no te dices Sí. a ver, esto es un cambio brusco de temperatura. Es normal, digamos, ¿no? Ajá. Sabes que va a pasar y sin Exacto. medicamento ni Y nada, no sales, ¿no? naturalmente sale. Tomas agua o tomas agua de perejil con limón, lo endulzas con miel, eso es una dosis masiva de vitamina C y sales, ¿no? Ujú. Pero si no es así, aunque no haya cambio de temperatura brusco, te enfermas. Ahí ya estamos hablando de otro factor, el factor Exacto, emocional. así es. Así es. Es más, te acuestas y te destapaste un poquito y ya amaneciste mormado, Sí, 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 o ¿no? que porque hay casos en los que, por ejemplo, digamos, una familia sale y a todos se enfermaron, pero sí fue 100% Cambio de por temperatura. cambio de temperatura, Ujú, algún factor, externo, ¿no? así Digamos. es. Pero hay veces en las que, por ejemplo, duerme la pareja y dejan tantito la ventana abierta, y es que yo me enfermé porque dejaste la ventana abierta, y es, ayer también la dejé, y antier, y todos los demás días, y Sí, no te habías enfermado. okey. Pero quizá entonces era el factor emocional lo que ahora sí Ahora detona eso, detona. ¿no? Okey. Pero eso tiene que ver cómo está guardada mi condición de mi tristeza, ¿no? Ujú, Hay una historia, eh, quizás para ilustrarlo, ¿no? Era un paciente que nace y sus papás lo dejan con sus abuelos, y sus papás se pelean y se separan, y se vuelven a juntar después. Tienen sus hijitos, ¿no? Otra ujú. vez. Y ahora, 13 años después, van y recogen a ese hijo. Pero ahora ya lo tienen en casa y ahora le tunden, le regañan, le Ah, órale, dan, después del abandono lo traen. Entonces el otro escapa de la familia y su papá le pega, su mamá, todo el mundo le pega, ¿no? Entonces se sale y se va a buscar otro lugar. Termina trabajando en un taller y ahí anda y hace su vida, pero su anhelo de él es tener una familia. Y está triste porque su papá le pegó, ¿no? Su mamá también lo rechazó. Entonces tiene una tristeza, pero es un hombre que no fuma, no toma, no, come cosas tóxicas, hace ejercicio, hace temazcales, hace se cuida. Sí, sí, sí. Y un día, pues, viene a consulta, se le dice: "Oye, pues, ¿por qué no te reconcilias con papá o mamá y mamá?". Dijo: "No, no voy a hacerlo". "No, oye, sería bueno". Dijo: "No", dijo: "Es que me maltrataron". "No, pero sería bueno, porque eso va a ayudar a tu salud". Porque no se enfermaba de nada, estaba bien, Ujú. pero era una tristeza profunda. O sea, Órale. esa es una tristeza más Sí, sí, profunda. sí, muy instalada en el Así cuerpo. es. Entonces, 2 años después, sale con que tiene un tumor en un pulmón Híjole. y muere al año y medio. ¡Ah! Se acabó. Me quedé esperando la parte del final feliz, maestro, donde trabajaba. No, esta es la historia. Falleció. Fue tan profundo y que a pesar de que se cuidaba y estaba equilibrado, digamos, aparentemente
Sí, pero no resolvió su tristeza crónica. Ese es un tema súper interesante, maestro. ¿Qué le parece que hagamos una pequeña pausita y regresamos hablando justamente de qué tan profundo puede ir la tristeza y cómo resolver, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Entonces, Mm. amigos, no se vayan, regresamos en un momento con ustedes. Doctor, una pregunta. ¿La tristeza tiene alguna función positiva en el cuerpo? Sí, sí, todas las tristezas tienen todas las tristezas y todas las tristezas tienen una función. Pueden ayudar a que saques lo que tienes guardado. Es una incitación para que puedas dar el salto, porque una tristeza vencida es una enseñanza profunda para la vida inteligente, para decir: "Eso no me amenaza, eso ya lo pasé, eso no sirve. Necesito algo más, para que me venza, necesito algo más", ¿no? Entonces, por eso una tristeza, cuando la has vencido, te fortalece, hace que saques la voluntad y el carácter. Eso es lo que hace. Por eso, a veces yo digo: "Vívela". A gente que viene, digo: "Vívela intensamente". Es más, patalea, chilla, grita todo lo que quieras, pero después dice: "Ya estoy". Me levanto, saco el carácter, saco la voluntad, saco el coraje y me vuelvo a reivindicar, ¿no? Me vuelvo a inventar. Yo creo que es una buena oportunidad para inventarte nuevamente como ser humano. Estamos de regreso en su programa y podcast La Raíz y la Memoria en este tema de la tristeza y sus implicaciones en el cuerpo, maestro. Nos estaba contando una historia real, verídica, como Sí, las sí, que se han abordado aquí en este programa, sobre un chico que entonces tenía una tristeza muy profunda en su cuerpo, instalada por muchos años. ¿A qué edad falleció, maestro? a los 42, A los 42 42 años. años, sí, joven, Joven, muy muy joven. joven. ¿Cuál sería el promedio de muerte, digamos, de una persona más o menos? Bien, Ajá. sin tristeza. Sí, sin Digo, tristeza. puede andar hasta los 90, Híjole. puede llegar hasta los 100 si o 110, 100, pues, sin tristeza. O sea, este no llegó ni a la mitad. No, Estamos hablando de que si no llegó ni a la mitad de su vida y él murió a los 40 por un tumor, o sea que es una enfermedad grande, o sea, no fue una gripita, no fue un catarro, sí, no. no fue algo que fue como escalando con muchos avisos. Quizá había señales, pero fue algo duro, ¿no? O sea, un cáncer que de repente, un Sí, es tumor que que... es que la tristeza tiene una característica importante. Eh, Pudo haber sido también en colon. Ujú, O sea, por ejemplo, los tumores en colon tardan 30 años en en aparecer. manifestarse, ¿sí? Por eso aparecen en los 60 o aparecen en los 50, aparecen así, porque tardaron 30 años en gestarse. Órale. Y está documentado, no estoy inventando Sí, nada. tenemos un Entonces, programa de eso sí, justamente. entonces hay un tema ahí que se revincula con la tristeza profundamente, pero es una tristeza que se guarda. Ujú, A ver, el cuerpo tiene una presencia de una vida inteligente. Y ese cuerpo dice, pues tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que hacerlo. Ya hemos hablado de esto, de que no se necesita al yo para que el cuerpo se defienda, ¿no? ujú. Entonces, ese cuerpo se empieza a defender y a proteger y dice, bueno, esto hay que guardarlo y seguimos, ¿no? Sigue avanzando. Pero, por ejemplo, una tristeza que no resuelvo, que no me reconcilio, que no perdono, que no me abrazo a la forma de equilibrio, de la alegría y un poco no, sino que me invade la tristeza. Entonces, me gusta desde pequeño el sabor picoso, Ujú. pero me dominó 30, 40 años, ¿no? Sí, sí, sí. Me domina. Y esa tristeza se va encubriendo, y aparece ser que soy muy fuerte, que soy muy alegre incluso, pero no, la tristeza está ahí guardadita. Ajá, y está la risa y Todo, uno es y tú los ves y dices que a extrovertido todo dar son, pero no, hay algo que no está y bien. no se Su resuelve. mirada no está bien. Su mirada puede ser opaca, puede ser triste. Ujú. Su piel no es brillosa, no es así tersa. ¿Por qué? Porque la piel es intestino grueso y es pulmón. Ok, la piel también está relacionada con la tristeza, Claro. entonces. Sí, entonces Un sí, estado de piel sano habla de una persona que está bien, exacto. pero por mucho que sonrías y te rías, si tu piel tiene, si tienes problemas de piel, digamos, ¿no? Así es. Sea Tiene cualquier tiene que ver problema. con la tristeza, puede inclusive verse con la dermatitis y la psoriasis. Ok. O sea, hay una tristeza ahí profunda, Ujú. pero el cuerpo la manifiesta de muchas maneras, manda el mensaje de muchas Sí. maneras, ¿no? Entonces puede ser que siempre tengas una flema en la mañana, Ujú.
Y dices, bueno, pues es normal. No, O no es que siempre normal. estés con la nariz tapada, Siempre la nariz la tapada, garganta. garganta irritada cada 15 días. Pues no es normal. Esos son indicadores de que algo no Algo está no ahí está bien. bien. Por ejemplo, lo vemos con los niños que se enferman cada 15 días Ujú, de amigdalitis, sí. de tos, de catarro, de gripa. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué si es un niño? Sí, pero tiene unos papás violentos. Se pelean a cada rato, que se divorcian, no, que sí te demando, no, que te echo a la policía, no, que de quién sabe qué, que te voy a acusar, ¿no? Y Y eso pues tiene un el niño, impacto en el él. niño está así, ¿no? ¿Pero Claro. qué va a pasar? Él no puede significar eso. No puede decir, híjole, estos ya se van a pelear esto. Bueno, voy a hacer mi tarea. No, no puede hacer Sí, eso. sí, claro. No tiene herramientas, No, le ¿no? afecta no solo el día, ¿no? Sino Toda como su los vida, años, ¿no? toda su Y vida, como dice usted, a ver, si es algo que no se trabajó, entonces va a causar estos problemas a largo inevitables. plazo. ¿Cómo, entonces, maestro, la pregunta obligada sería, a ver, ¿cómo resolver eso? Porque usted utiliza esa palabra que es muy interesante, resolver. Quiere Sí, decir que, o sea, la tristeza no fue nada más algo que llegó, una emoción que solamente llegó, porque pasó una situación que me hizo sentir en ese estado y ya, y después se fue. Quiere decir que fue una tristeza que se quedó instalada en el cuerpo y que es probable que ni siquiera esté consciente yo de ella. Ahorita, digamos, a claro. mis 31 años es probable que tenga una que no resolví, ¿no? Sí, pero la encubro de alguna manera. Así es. O no la quiero abrir, ¿no? Ahí Ent- estoy. ¿Por qué entonces resolver? O sea, porque esa palabra está interesante, Bueno, resolver. bueno, Hay algo que no quedó es bien que ahí en el hay, interior. hay una cosa que se llama como el equilibrio, ¿no? Entonces, tu equilibrio emocional, tu equilibrio orgánico y tu equilibrio de las relaciones humanas tiene que ser lo más sano posible. Sí. Entonces, si no has resuelto eso, eso te enturbia tus relaciones humanas. Pero, a ver, maestro, sí, resolver es, pero no fue mi problema que mis papás se divorciaran y me causó mucha tristeza. ¿Cómo voy a resolver yo eso? Si no es un Ah, problema mío. ¿O a qué se refiere bueno, con? es que resolverlo significaría entender en la circunstancia y decir, a ver, veamos, mi papá y mi mamá se divorciaron. ¿Cuál es el deber de un hijo? ¿Querer a sus papás? Bueno, sí, sí, ¿Es el deber? quererlos. Ajá. ¿Es todo? Que ellos resuelvan su conflicto. Pero si mi mamá me envenena o mi papá me envenena, que odia a mi papá, que odia a mi Y míralo mamá, otra vez, ve lo ok, que te hace, ¿no? así es. Entonces eso me va a generar una tristeza, porque Ujú. emocionalmente no estoy equilibrado. ¿Cómo le voy a dar mi amor a mi mamá y a mi papá cuando había alguien que viene y me dice, no, es un esto, es un aquello, es lo otro? Y míralo, y no te Así quiere, y a es, los sí. otros sí, Es si más, no yo ¿por qué hubiera no vino? venido. ¿Por qué no vino? Porque no te quiere. Ujú. Y ya delante de él le dice a él, al papá, Sí, oye, pues si no lo vas a querer, pues mejor déjalo, ¿no? O si claro. no lo vas a ayudar, o si no, ¿para qué le prometes? ¿Para qué le haces? Lo envenena, pues, literalmente. Sí, ni siquiera era un pensamiento de él, De ni un él, criterio de él, y fue pues cien por se ciento. enganchó ahí, ¿no? Uy, Entonces, ¿cuál es el deber de un hijo? Resolverlo. Decir, bueno, pues mis papás son su asunto, pero yo los quiero a los dos. que Porque ellos son mis arreglen papás. el Ahora suyo, sí que ellos arreglen su problema, y aunque yo tenga el deseo de que no se separen, obviamente, pero ellos deciden. poco puedo hacer. Bueno, ya que Así es. creciste, ¿no? O sea, ahorita ya que creciste y ya tienes ese criterio, ver que quizá tu tristeza viene de ahí, por Así poner un es. ejemplo, ¿no? Sí, porque ves a los otros que iba su papá a la fiesta, al bailable, ¿verdad? Y el tuyo no iba, Ujú. ¿no? Entonces dices tú: "Pues, qué mala onda". Y luego le echan leña para que tú odies más o te pongas triste más, pues entonces no está bien. Sí, 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 los Eso lo compañeros, guardas. sí, ves, nunca vienen por Así ti, güey, es. no te quieren. Ese no es, te adoptaron, güey. Y te mides con a los Así, otros les mandan lonche y a ti a ti no. no. O te Y, recogieron, ¿dónde te recogieron, güey? Ya, ajá, sí, sí, ya sí. cuéntanos, ¿dónde te recogieron, no? Y tú, pues, te pones triste, ¿no? Claro. Te pones triste. Y, pues, no va a faltar que eso te aparte de los grupos, ¿no? Y, pues, te refugias en sacar 10 para que te reconozcan. Y entonces encubres toda tu tristeza con trabajo, Claro. ¿no? O te baja la autoestima y te genera otro perfil en Exacto. el que eres súper introvertido, Y no te no animas. socializas con nadie, ¿no? Claro. Y puede ser bueno, pero no socializas, Ok. ¿no? Entonces, eso es hablar de una tristeza profunda. Sí. Y entonces, para trabajarla, a ver, si un niño obviamente no está viendo este programa, creo yo, pero probablemente los papás de los hijos, sí, maestro. A ver, Sí, si yo soy un papá que sé que ya tuve esos errores, ¿no? De envenenar quizá o me escuchó, sabemos que hay un problema que puede tener mi hijo de tristeza, ¿no? Yo lo veo y lo identifico. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Cómo yo trabajo como papá para que este niño no se instale en esa tristeza, ¿no? sí, hay maneras, vamos a enumerar algunas, ¿no? Ujú.
Una sería como declararle tu amor otra vez, volverlo a gestar, ¿no? Decir, hoy lo engendré y lo voy a ir cuidando, lo voy diciendo Ujú. que lo espero, que lo queremos y que vamos a darle alegría, etcétera, etcétera. Y esa es una manera, porque resuelves un acto amoroso, mm, haciéndolo que él lo viva, lo sienta, y la tristeza no tiene cabida, Ujú. porque lo que vence a la tristeza es el amor, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, vence el amor. Entonces, o la alegría de vivir, ¿no? Eso lo vence, vence a la tristeza. Entonces, esa es una manera, pero el papá lo tiene que hacer durante 9 meses, hasta que ya van a hacer su cumpleaños y luego ahí. Y se Okey. hace, eso es un acto como volverlo a renacer, ¿no? Pero tú lo tienes consciente y lo haces. Es una. La otra es hacerle demostrar que tu amor no cambia, que tú lo quieres y tú, pero tus actos corresponden, Ah, ¿no? tiene que haber congruencia. Sí, corresponde que sí lo quieres y le apoyas y pero quizás también hay que reconocer que no tienes las habilidades también, porque tú también fuiste quizás abandonado, Sí, porque también fuiste maltratado, que es hasta lo más probable. y que tú también, tuviste problemas para dar afecto, y que hay que confesar también que no sabes cómo decirle: "Te quiero, hijo", Sí, ¿sí? Porque también pasa eso. sí, hasta que no lo haces por primera vez, antes de esa Así no vas a es, saber cómo hacerlo y siempre vas ¿sí? a aunque tengas las ganas, no lo vas a expresar. Una, y la otra es que piensas que el amor es darle cosas. Mm, Y ya te traje esto, y ay, no estoy dando lata, ahí está, órale, órale. Pero tú dices, no, él quiere otra cosa, ¿no? sí, Quiere platicar, o que lo lleves, o que lo acompañes, o que juegue contigo, ¿no? O ujú, hacerte preguntas. ¿Y tú cómo hiciste? ¿Y sí. tú por qué, no? Y cuando el otro, el hijo, logra entender la historia del papá o de la mamá, Oh, logra comprender eso, entonces los entiende. aunque sea un niño puede Sí, llegar a ese sí lo entiende. o sea, a ver, si yo como papá igual le digo: "Es que mi papá era así, así, y yo por eso a ti te quiero, y yo por eso a ti te Así cuido", es, él, sí. aunque esté muy chiquito, lo va a dimensionar. Sí, es que esas cosas, el amor se siente en la vida del cuerpo inteligente. Uy, A ver, ujú. ¿cómo sabes que alguien te quiere? Lo sientes, ¿Lo ¿no? Creo que sientes? solo lo Sí, sientes. no hay otra, Sí, ¿no? porque hasta los que fingen Así no es. lo sientes. Ajá. Sí, dice: "Ay, que te quiero mucho", dice: "No, está mintiendo, ¿no?" Pues, será para ¿Será que algo quiere? ajá, Algo quiere. Sí, pero el acto amoroso juega un papel muy importante. Entonces, estamos hablando de un diálogo, de una comunicación, de un esclarecimiento sí, y de una manera de cómo convives con el otro. Ya cuando lo llevan a terapia, y si lo llevas con alguien que toma partido por la mujer o que toma partido por el hombre, aquello se complica. uy. Se complica, ¿no? Sí, porque sigue sin resolver la causa del Exacto, conflicto. exacto. Y, por ejemplo, un terapeuta, ¿qué tendría que decirle? Oye, este proceso es tuyo y tú tienes que tener claro que tu papá y tu mamá tú los amas, tú Ujú, los quieres y ya. sí. Entonces, haz un acto de gratitud con tu mamá, con tu papá, haz un acto de gratitud con la tierra, haz un acto de gratitud con tu cuerpo, Wow. ¿no? O sea, porque sí, lo inevitable es inevitable. Y si, por ejemplo, mamá y papá, en este caso del niño, se van a separar porque ya está decidido Sí, sí. y que incluso puede funcionar muy bien, ¿no? O sea, que puede ser una gran Además, elección también. además puede ser Puede ser otra oportunidad. otra oportunidad para conocer otras personas, otra vida, otras maneras de sentir. Ujú. Puede ser otra oportunidad. Sí, o sea, todo el mundo tiene derecho a vivir bien. Así es. Entonces, aunque, digamos, en este ejemplo, ya es inevitable el divorcio, y el niño está siendo afectado, y sabemos que si eso no se trabaja o no se trata con cuidado, entonces va a generar esta Tristeza, tristeza profunda que después se podría convertir en depresión, maestro. sí, Este, y ahí, una forma entonces de prevenirlo es, a ver, sí me voy a separar porque ya vimos que es lo mejor, pero entonces yo le demuestro mi afecto y le digo cómo son las cosas. Oye, sí, al niño, pero hay que explicarle entonces. sí, o sea, Yo me separo de tu mamá por esto, sí, o yo me separo de tu papá por esto, sin envenenar al niño. así es. Y diciéndole, pero te queremos mucho y no va a pasar nada y Sí, nosotros seguimos. nosotros arreglamos tu asunto, pero a ti te vamos a tener. Tú vas a ir a verlo tanto tiempo, yo te veo tanto tiempo, Ok. y ahí no la llevamos, Y ¿no? tiene que ser congruente lo que Así dijeran. O es, sea, tiene que ser así es. real. Y con eso entonces el niño lo va Es a que, entender. es Digo, va a que tardar tiempo, los pero niños lo entienden. sí. O Sí, sea, es más necio uno sí. que... Pues es que es un ser humano, Ajá. pues. Y es un Sí, ser humano que no tiene todavía muchas telarañas en la cabeza. claro. Y el problema es cuando los papás lo envenenan, ¿no? Ujú. Pero cuando no, el chavito entiende. Se lo sentirá al principio, va a llorar por él, pero después se va a dar cuenta que
es otra posibilidad Ujú. y que es otra manera de poder resolver su vida, ¿no? Okey, Entonces la tristeza se puede diluir y puede encontrar que hay posibilidades, ¿no? okey. Claro, puede tener anhelos de Sí. decir, yo quisiera una familia bien, Sí, sí, sí. ¿no? Pero ya es otro problema que él tendrá que construir. Ujú. Pero pues ahora no eligió eso, eso fue lo que le tocó, Okey. ¿no? Maestro, a ver, y por ejemplo, sigo con este ejemplo de los niños, Va, porque va. puede aplicar a muchas cosas, o sea, no solo a esto de los niños, ¿no? Pero a ver, si el niño, se pone muy rebelde y empieza a amenazar, este, ahí es tristeza, es Lo, ¿qué debería de hacer lo que pasa él? es que es una impotencia, ¿no? Ujú. Y él quisiera que no se acabara eso. Sí, entonces yo amenazo, si Entonces, tú haces esto, yo hago esto. así es, lo que va a decir, bueno, me suicido, ¿no? Mm. A ver, dejo de respirar, Sí, ¿no? me tapa la nariz, Tapa la nariz y van a ver si no. Sí, sí, sí. Este, o puede ser que su rendimiento en la escuela baje, Mm, pero se entiende porque está triste, porque se acabó su ilusión, ¿no? De tener una familia sí, o de convivir con su papá o su mamá, se perdió. Pero entonces, ¿cómo enfrenta eso? Bueno, lo enfrenta haciendo esto que dijimos, ¿no? Ya cuando esté más grande, quizás trabajar con este método de resolver el acto en su memoria de su vida. Sea, hay una memoria corporal, una memoria emocional, y ir a esa memoria a través del método del chi, ir, resolverlo, y entonces es entender otro proceso en su vida. okey, Y es otra técnica, ¿no? Otro hecho. método. Por ejemplo, a ver, y ahora en otro ejemplo, cambiando de panorama, ¿no? Para que no todo sea nada más el niño. A ver, yo ya soy un adulto. Y sí, yo tengo este perfil, como mucho picante, veo indicadores en mi piel. ¿En qué más podría haber indicadores, maestro? Bueno, también se cae el pelo, ¿El cabello ¿no? también? Pero se cae el pelo no a la edad de los 60, sino a la edad de los 30, ¿no? 20, Okey. 25, y te manchas de la piel. Ah, bien, Entonces, bien, bien. también tienes un problema con tu lo que se llamaría tu proceso digestivo del colon, de eliminar. Entonces puede haber un hemorroides, Ujú. puede haber una fisura anal, puede haber una colitis aguda, ¿no? Sí. Crónica, puede haber estreñimiento, puede haber diarreas frecuentes, puede desarrollar un pólipo, ¿no? Puede desarrollar una úlcera. Entonces se va complicando el cuadro Hecho. dependiendo de la profundidad que esto tenga, Ah, okey, okey. ¿no? A ver, entonces, con todas esta sintomatología que acaba de decir, bueno, padecimientos, ¿no? Ya, Sí, eh, yo ya reconozco, que soy ese perfil, esa gente que está muy triste y que probablemente tenga algunas cosas que resolver en el interior. Eh, Imaginemos la muerte de un ser querido, a una edad quizá avanzada. Todavía no tengo un problema muy grande, pero ya tengo estos indicadores. ¿Qué me ¿Qué me recomendaría? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué posibilidades tengo? hay Ya que identifiqué que sí, o sea, que sí tengo algo por dentro, porque incluso lo sientes. sí, Es sobre cualquier emoción de las que hemos hablado en los programas, sabemos de que el que la padece, la siente, sabe que sí la sí. tiene, ¿no? Una vez que lo escuchas ahorita dices, sí, sí la tengo, ¿no? ¿Qué alternativas tiene para no enfermar, para no llegar al caso de muerte como este chico de Claro. 40? Sí, lo que nosotros decimos es que hay 2 maneras, 2 rutas. Una, enfrentas el conflicto como lo que es tuyo y lo que no es tuyo. A A ver, ver, ¿cómo? esto es lo que es mío, ¿no? Yo soy hijo de esta familia. Ujú, Y bueno, ahí me tocó la violencia, me tocó el alcoholismo, me tocó la desunión, me tocó lo que sea. Bueno, me tocó eso, pero yo lo comprendo y lo asimilo. Y digo, así es esto. Pero no me enredo en decir, no, pues qué bueno hubiera sido que yo tuviera una familia así. Entonces, eso empeoraría el problema. empeora el problema. Entonces, bueno, pues me puedo tirar a la cama, voy al psiquiatra porque no me quiero levantar, Ujú. entonces me medicamentan, se complica mi cuadro. Pero si yo estoy en la idea de decir, a ver, veamos, la vida es así, naces, creces, te haces viejo, te enfermas y te mueres. Y pues mientras eso llega, yo voy a tratar de que sea lo más armonioso y lo más del camino en medio mi Ujú. vida. Entonces así me tocó, yo sigo avanzando. Los tomo, todos esos acontecimientos, como una enseñanza y un aprendizaje de vida. De algo Como así es que la te vida, algo me pasó. está enseñando la vida, ¿no? O Claro. sea, me está enseñando con esta separación, con esta pérdida, con esta otra separación, con esta otra pérdida. Me está diciendo que la vida es así. Pero no me aferro a decir, pero ¿por qué se murió mi mamá?
Oye, ¿cuántos años tenía? No, pues 70, 80, 90. Ah, Ujú, pues, y estaba muy enferma, tenía una crónica. Pues, era de esperarse que sucediera. ujú, y va a pasar. Y va a suceder, y sucedió. Entonces, no lo veo como un castigo, ni tampoco lo veo como que es mi culpa. Ujú, Quizás si dependiera de mí, pues sí, ¿no? Pero no depende de mí. Entonces, tengo que ver como el proceso y decir, la vida es así, honro a mi muerto, lo entierro, le doy su lugar, o lo cremo y le doy su lugar, y sigo avanzando. Sigo construyendo, sigo siendo yo aquel que quiere hacer, ¿no? ujú, Pero no me enredo en el hilo de la tristeza, ni en la depresión, ni en el reclamo, ni mi abandono. Y la otra sería que si empiezo a meterme a ese nivel, a ese grado de abandono y de deterioro, pues quiere decir que hay algo que yo todavía no he resuelto y yo tengo que enfrentarlo. ujú. ¿Cómo lo enfrento? Bueno, pues una es entendiendo que así es esto y que nada es para siempre. O sea, aceptando. Cuando ya no hay Hay que nada que puedas sí, trabajar es porque hay algo que aceptar nada más. Decir, sí, a y ver, decir, así bueno, es. agradezco, ¿no? También, y es una enseñanza. Ujú, Sí, es que aquí el problema de la soberbia es muy fuerte ujú. y pensar que, pues, ¿por qué a mí, no? Pues, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Si todos ¿A somos alguien le va a tocar? así es, ¿No? y ahora te tocó a Sí, ti, y hay otras situaciones que le tocan a otros. así es. Ujú, Entonces, como que quitarse este esquema de que eres infalible ujú. y O de que me lo mandaron o de porque a que mí, porque no sí, alguien merezco. te echó una bruja. No, no, la vida es así. Sí, Tú a, vives to- aquí en esta a vida, todos va a les tocar. pasa algo en algún momento. Así es. Si los tomas como esta cosa de, no, pues no sé por qué, te deprimes, te deprimes, te deprimes. Pero si lo tomas como una enseñanza y una forma de vivir, y decir, la vida es así, gracias, se murió mi mamá, gracias, la sepulté, gracias, sigo avanzando, Sí. sigo haciendo. Murió mi papá, gracias, ¿no? Murió mi abuela, gracias, y sigo avanzando, sigo Entonces avanzando. hay que moverse, maestro. Así es. A ver, y si es un caso muy extremo en el que es una persona que está en cama, ya en este estado de depresión, para las personas que alguna vez han tenido depresión, pues sabrán que no puedes hacer nada, ni te dan ganas ni de Sí, comer, ¿no? ni de nada. Es que a veces esa depresión o esa acción en la depresión, lo hace la vida inteligente, lo hace el cuerpo, ¿Para qué? para que no te mates. Como un O sea, mecanismo de como defensa, un mecanismo de protección. para que no se vaya a suicidar. Pues sí, te tira a la cama y a ver, hazlo. ¡Ah! Sí, claro, porque si no tienes energía, ¿cómo te vas a ¿Cómo te vas a colgar? ¿Cómo te vas colgar? a salir a la calle a Ah, aventarte al ¿cómo? metro, por Y no ejemplo? vas a ensuciar ahí las vías del tren. No, a ver, no. Ah, y no comes para Eh, que no te envenenes. Así es, ¿no? ¡Oh! O sea, La vida inteligente es una ataca de vida, nuevo, maestro. así es. Entonces, hace eso, ¿no? El cuerpo hace eso, pero te está cuidando. Ujú. O sea, el cuerpo se va a defender hasta lo último. Lo último, ya no se puede defender cuando le tiras un balazo Sí, claro. o cuando ya te cuelgas, ¿no? Ya es difícil. Pero antes de eso seguro te quitó la energía Así es. Dijo, a ver, espérate. a la cama. Sí, porque este se puede lanzar de algún lugar, Wow. ¿no? Entonces, hay mecanismos de sobrevivencia que el cuerpo tiene. Entonces, eso no los vemos. Y bueno, alguien va a decir, ay, no mames, van a decir. No, no, o sea, ¿Es en serio? hay casos y Es más, hay, un día te puede pasar y así vas a decir, es, vamos a ver ah. si no. O Ujú. sea, ¿por qué? Porque el problema es cómo entender que la depresión no es un asunto menor como para decir, luego pasa. No, Ya, a todos nos ya, pasa. a todos nos Ujú, pasa. Sí, a todos nos pasa, pero no todos la viven igual. ujú. Entonces hay, Sí, depende del contexto de cada quien, así es, claro. ¿no? Hay formas y Y no maneras, es la ¿no? misma emoción para todos lo que le pega, ¿no? Al igual y el que te está Claro, juzgando porque tú estás muy triste, es un tipo que todo el tiempo tiene mucho miedo. Entonces, bueno, tú vence tu miedo y yo mi tristeza, ¿no? O sea, así es. también de quién, ¿no? Sí, hay ese mecanismo, ¿no? Pero entonces, a ver, si es una persona que ya está en ese mecanismo de vida inteligente en el que está en depresión, ya en cama, ¿cómo puedo empezar a salir de ahí, maestro? Bueno, ahí lo que hay que hacer es primero empezar a buscar que a veces le puedes poner un suero, a veces le puedes dar vitaminas, a veces le puedes dar un medicamento para que levante, a veces le puedes poner acupuntura, le puedes dar un masaje, lo puedes sacar, lo puedes llevar al sol, o sea, hay muchas maneras, lo puedes cepillar, hay muchas maneras de sacarlo. Moverlo, Sí, empezar o a traer a alguien totalmente. que él quiera, ¿no? O que Mm, me lo escuche, tenga una autoridad con él o con ella. sí. O sea, buscar siempre cuál es la manera y sí sale.
Ya si lo quieren dejar, pues bueno, lo dejan y ya se acabó, ¿no? Ujú, Pero si no, hay siempre maneras. Un diálogo con alguien que tú aprecies, tú quieras, que tenga una autoridad contigo. Pues ese puede ayudar a esa persona, ¿no? ujú. Y alguien que te permite declarar palabras amorosas y que tú puedes recibirlas. Eso. Sí, O sea, hay muchas maneras para hacerlo, ¿no? Y la otra es, órale, te vamos a llevar aquí a terapia y te vas a aplicar. Te vamos a poner unos sueros y vamos a y dar unas órale. vitaminas y un antidepresivo Ujú. y mientras te sacamos y ya después vemos, Sí, sí, ¿no? sí. Pero maneras hay, ¿no? Okey. Pero entonces la cosa es trabajar, con el interior del otro, que Sí, resuelva la situación que lo llevó a estar triste. Si ya no hay algo que pueda hacer con sus manos, con sus acciones, entonces es algo que, como usted dice, de resolver, quizá empezando con la lógica de, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué, no? Y tomarlo, como usted dice, entonces, como una enseñanza. Tomarlo como sí. enseñanza y estar agradecido, ¿no? Con esa enseñanza. Sí, la otra es que pues, tienes una vida, entonces, ¿por qué no la ejercitas, no? ¿Por qué no la practicas? ¿Por qué no la usas? ¿Por qué no la desarrollas? ¿Por qué no la cultivas? Ujú. Y claro, habrá quien tome la elección de decir se acabó. Y pues también hay quien lo hace, Pues sí. ¿no? Y lo hace y no estamos hablando de que no se hace, sí, ahí el índice es muy alto. Ujú. Pero ojo, a veces esos no son por tristeza, Entonces, esos son porque tienen un vacío existencial. y ese no es lo Eso mismo. no es lo mismo, es otro proceso, ¿no? Ok, maestro, se nos acabó el tiempo de este bloque. ¿Qué le parece que hagamos una pequeña pausa Bueno, y regresamos con esto que se pone sale. picosito? Sí. Amigos, no se Sale. despeguen, volvemos con ustedes. Doctor, una pregunta. ¿Cómo diferenciar cuando una tristeza es una enseñanza? Una enseñanza consiste siempre en que te reinventas. Eres tú y dices, creo que era equivocado mi elección y por eso no vale la pena esto. Eso es una enseñanza. O sea, me equivoqué de chava, me equivoqué de chavo, me equivoqué de trabajo, me equivoqué de elección, me equivoqué de cualquier cosa. A veces y me puse muy triste, pero entendí que era una enseñanza para que yo creciera, ¿no? Esa es una enseñanza. Cuando no es una enseñanza es cuando empiezo a entrar a un deterioro de mi vida. Me enfermo, tengo una tos crónica, tengo un catarro constante, me hace una sinusitis, tengo un problema de rinorrea. Entonces, esa es una tristeza que me está destruyendo, que me está enfermando y me puede acabar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia para mí de una y otra. Pues, una tristeza que te permite dar el salto y crecer positivamente es aquella que es una enseñanza. Y es una enseñanza que porque eres el mismo, pero eres otro. Y en la otra no, sigues siendo el mismo y peor, porque te estás deteriorando, ¿no? Ya te abrieron la nariz para sacarte la sinusitis, ya te quitaron las amígdalas. Es una tristeza que va a acabar contigo, ¿no? Estamos de vuelta en su programa y podcast La raíz y la memoria, hablando de este tema de la tristeza, la emoción de la tristeza y sus efectos en el cuerpo. Maestro, nos estaba contando que hay cosas quizá más profundas o cosas que se pueden diferenciar de una tristeza o de una depresión y tocaba el tema del vacío existencial, emocional. ¿Qué Sí, hay de eso, maestro? bueno, hay una hipótesis ahí, una teoría de la neurociencia que dicen que hace falta un neurotransmisor, Ujú, un opiáceo, o una dopamina, o una endorfina, algo falta. Y eso puede generar una sensación como que pareciera ser que es tristeza, ¿no? O que pareciera ser que es una depre, así. Pero no, es un problema de funcionamiento. Entonces, para diferenciarlo de la parte cuando hay un vacío existencial, ujú. porque a veces dicen: "Es que le falta eso", ¿no? Sí, sí, sí. Y pues no, le das eso, le das litio, le das lo que y sigue igual. Si O no, no sea, cambia. no mejora, ¿no? Ujú, Entonces, aquí el punto es, ¿cómo es que tú has vivido tu vida y llegaste a un vacío donde no le encontraste sentido a las cosas, uy, ¿no? ujú, Y eso tiene que ver con tu historia personal y con la historia de la sociedad donde vives, ¿no? Y cuáles son las ofertas que te da la sociedad. sí, Si es un país colonizado como el de nosotros, entonces las oportunidades
son muy pocas y son pobres, porque son oportunidades solamente para cierto sector, Ujú. cierto grupo. Entonces eso significa que te puede dar un vacío existencial, porque tú puedes aspirar a algo mayor Pero en la y realidad en diaria la ves que realidad no hay no se puede, posibilidad, ¿no? digamos. Pero, por ejemplo, tienes el talento, ¿no? Tienes el conocimiento, pero no puedes crecer, no puedes avanzar. Entonces, te ataca un vacío existencial. Ujú. Hay una pérdida del sentido de las cosas. Entonces, no te articulas para crecer como tú quisieras, ¿no? Entonces, ese vacío te lleva a veces, no a una tristeza solamente, sino que te lleva a perder la vida, porque es una elección. Dices, pues, ¿para qué? Es como cuando uno ha estudiado y ha trabajado mucho, dices, si no tengo ninguna oferta, o no tengo ninguna posibilidad, o no me dan chance de escalar o de ascender, pues obviamente hay algo que no está bien. Eso te Sí. pega en tu Sí, interior, es ¿no? ¿para qué hice todo eso? Así es. Y eso, cuando tú le apostaste todo a eso, ¿no? Ujú. Y no llega, ¿no? Entonces es un vacío, Sí, claro. es un vacío muy profundo que a veces la gente prefiere quitarse la vida, ¿no? Y le pasa a muchísimos artistas, ¿no? Mucha Así gente es. de fama que dicen: "Oigan, pero si eran increíbles, ¿no?, en su área", y aún así los ves y Y no. hubo un vacío enorme ahí entonces. Así es. La otra es cuando, tiene que ver con el vacío de donde no te llenas con lo que tienes. Y entonces puedes entrar a desviaciones, ¿no? Entonces Ujú. la gente, pues, termina consumiendo drogas, haciéndose adicto a la pornografía, haciéndose adicto al sexo, a la violencia, a cosas, extremas, en fin, y se pierden el sentido de la vida, ¿no? Órale. Y ese es un vacío, que no se Sí. llena con nada. Sí, sí, sí. No se llena ni con dinero, ni con poder, ni con placer, ni con alcohol, no Se se llena. satisfacen en pequeñas medidas nada más y Y luego pide más. no hay, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es una tristeza más profunda, que tiene que ver con un vacío, pero con una idea de cómo es que estoy viviendo mi vida ahora y a qué quiero hacer, a dónde quiero estar, ¿no? Uy, se ¿Qué quiero hacer? complicó. Porque, a ver, estábamos hablando entonces de ejemplos de tristeza en los que, pues, son por cosas externas, digamos, comunes, Sí, pero influyen principalmente los factores externos, no como tu papel en la vida, ¿no? Como pues, tu desarrollo, ¿no? Y entonces ahorita usted está hablando de que ya atenta contra uno mismo, sí. y es como de, ¿yo qué? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y para qué vine? ¿Para qué nací? Ya es tristeza, pérdida de alegría también, absolutamente. Ya entramos en una especie de abandono y donde el sujeto se degrada y morir es muy fácil, ¿no? Entonces, a veces ahí no hay no mu la vida inteligente no hay mucho que tiene, ¿Qué para puede hacer? defender, ¿no? Sí, ya pesa más Sí, todo, tiene más fuerza todo lo ya ha demás. sido vencida, ¿no? Entonces ha sido vencida. Maestro, ¿cómo no llegar a ese punto? Pues la idea es tener un proyecto. O sea, nosotros decimos, tú tienes que aprender a indignarte. Te indignas por las cosas injustas, los gobiernos o la no equidad, la no tolerancia, en fin, te indignas. Tala, en fin, te indignas de eso. Pero también te asombras de que un niño camine, hable, una florecita, ¿no? El amanecer, el atardecer, o sea, te asombras. Y dices, vivir es chido, ¿no? Ujú. Y luego te enamoras de lo que haces. De todo lo que haces te enamoras. Te enamoras de tu trabajo, de tus cosas, de tu comida, de tu pareja, de tu hijo, de tu hija. O sea, te enamoras de lo que haces. Y esas 3 cosas permiten que no pierdas el rumbo, porque puedes, enamorarte, pero no te indignas. Sí. Y Ah, está puedes bien, esos pues reclaman, ve a la gente, está reclamando por así es, pinches, tienen tiempo libre, ¿no? no tiene nada que hacer, Ni ¿no? siquiera entiende, ¿no? No Sí, sienten ese y la problema. otra es, te asombras de que hay cada día una oportunidad para disfrutar, ver, ¿no? Así que ves un cactus y da una florecita y dices: "Qué chido", pero nada más esa flor le da una vez al año, Guau, ¿no? sí. O el quiote del maguey que lo da a los 7, 8 años. Ujú. Tú dices: "Ah, es una cosa maravillosa", ¿no? O de cualquier cosa se puede asombrar Sí, algo. con Volteas a cualquiera. ver en cualquier lado y encontrarías algo con lo Sí, que te puedes asombrar. Ay, mira, sí, sí, hay hasta muchas hormiguitas ahí en ese arbolito, ¿no? sí, Bueno, esta sí. no tiene hormigas, este, pero sí, hay siempre algo de qué Claro. asombrarse. Sí, no, pues no se nos han secado. No, bien. Ahí están, Ahí va. ahí van, ahí van. Entonces, yo creo que hay maneras de cómo es que uno puede reivindicarse. La otra es tener una práctica. Hay que tener una práctica que puede acercarse a lo espiritual. Ujú. Y lo espiritual no es solamente lo religioso, ¿no? Sino que es una práctica que tiene que ver con cómo mueves tu memoria corporal, cómo mueves el cuerpo,
Puede ser ejercicio, puede ser yoga, puede ser meditación, puede ser tai chi, puede ser qigong, puede ser cuidar un árbol, ¿no? O tu jardín, lo que sea. Pero tiene que tener algo que dé de tu vida, ¿no? Va, ahí va lo mío, ahí estoy, ¿no? Ok. ¿No? Por eso Porque es que vaya encaminado al espiritual, así no es, una práctica por nomás, algo que tenga ese propósito de, sí. entonces, de crecimiento, ¿no? Digamos, igual o de dar, ¿no? Hacia otro también, de Sí, o cuidar. sea, además puedes ayudar a otros, ¿no? Hay gente que hace labor como juntar juguetes de gente que ya no los quiere, niños que no los quieren, y va y los da a comunidades, ¿no? Ujú. O sea, esa es una labor. Ok, Junta ropa y va y la da a esas comunidades, a esos pobres despojados de sus territorios, ¿no? sí. O sea, hay muchas maneras de hacer un servicio y eso puede ayudar a que no te deprimas, a que tengas un sentido de llenar tu vacío, si es Bueno, que sí, quieres sí llenar hay ese algo que vacío. tengo que hacer aquí de Así decir, es, ¿no? bueno, quizá no encontré el propósito que quería, lo que quería no funcionó, pero esto me hace sentir bien, porque Así estoy es. ayudando a otros. Sí, y estás ayudándote a ti mismo Ujú. también, porque en eso que das, también recibes. Claro. O sea, desde que te dicen gracias, hasta que te dicen, muy bien, oiga, qué padre usted, qué Ujú. chido que hizo eso. Y tú dices, bueno, pues sí se hace lo que se puede, que no sé Sí, qué, sí, sí. ¿no? Ay, Pero humildemente. humildemente, sí, pero, oiga, qué bien que hicieron la risa y la memoria. No, bueno, Daniel, humildemente ahí, ¿no? Ujú. Haciendo las cosas. Y bueno, lo estamos haciendo humildemente, si Sí, queremos. sí, sí, sí. Pero no, también las hacemos con grandeza. Claro. Debemos hacerlas también con un sentido de que tienen que llegar a otros. Y sí, la humildad sí sirve, pero también sirve saber que podemos aspirar a cosas más grandes, ¿no? Ujú. Y también humildemente puedes pedir, También humildemente puedes puedo hacer eso, crecer, ¿no? ¿no? Y Ajá, puedes claro. crecer y llegar a ser alguien que tiene una oferta para otros, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que por esa ruta se pueden vencer. Ok, por ahí entonces puede ir Ujú, saliendo. En cuanto al sabor, maestro, u órganos dañados, a ver, por ejemplo, entonces dijimos que es el picoso, el sabor. Y vimos en los programas anteriores, si no los han visto, vayan a ver los programas anteriores, están muy buenos y van a comprender cada vez más de cómo es este proceso, ¿no? ujú. Entonces, hay un sabor que es como que puede contrarrestar, digamos. A Sí, ver, si yo como mucho picante y sí sé que, y escucho puras de Juan Gabriel, como dice, puras dolidonas, maestro, pura de José José puras de José o José, de ándele. José Alfredo, ¿no? De José Alfredo, ajá, Sí. sí. Entonces, si tengo este, ese gusto, ¿qué puedo ir haciendo para irlo cambiando? Pues mira, el sabor que ayuda a contrarrestar lo picoso sería El ácido. el ácido y el amargo, Mm, ¿no? Esos 2 sabores pueden ayudar a que lo picoso se pueda regular. Lo ideal sería que comieras los 5 sabores los 5 siempre. en tu comida y que no domine, pues, un medio litro de salsa, no, 2 cucharaditas está bien, Ujú. ¿no? Así, pero eso con los otros sabores se compensa y los órganos se equilibran. Okey. O sea, es parte de ¿Con eso, el ¿no? puro sabor se puede equilibrar un órgano, maestro? Sí, sí se puede, sí. O sea, entonces está muy mágico, porque Pues, es porque que como entonces hay una relación de, a ver, si yo tengo solamente un proceso emocional dentro, sin todavía no agarro los sabores, ¿no? Pero nada más tengo un proceso emocional ahí. Entonces tengo emoción, digamos, de la tristeza en este caso. Se sí, va a ver reflejado un día en el picante, se me va a antojar lo picosito. Pero también sí. puede venir entonces afuera. No tengo algo quizá por dentro y si empiezo a abusar, digamos, de ese sabor, ¿podría predisponer mi órgano más a la tristeza? Ah, claro, sí, No importa la relación no de dónde venga. importa. Puede venir de afuera, de adentro, ¿no? De un Ujú. evento, y por eso puede ser que me hago adicto, ¿no? Mm, Al sabor picoso y sin tener motivo de pérdida, sin tener motivo de sí, claro. justificación, ¿no? Y bueno, eso así como agarraste el azúcar de adicción y un día la dejaste, así puedes dejar el picoso también. Sí. Sí, lo puedes dejar. Ok, entonces la cosa es equilibrar los sabores. No Así tanto es. de, a ver, voy a consumir sino la lógica sería más sano, sería, vamos a equilibrarlo. Si veo que este se me sale de control o es Ya, muy exagerado y de otros ni siquiera consumo, pues entonces ahora consumo de los a que otros se equilibre, ¿no? y El le bajo a asunto. este. Ok, a ver si para órganos, maestro, para mejorar un poquito pulmones, intestinos, bueno, intestino grueso en este caso, Ajá. ¿qué podríamos hacer? Bueno, nosotros mandamos, en ayunas un té de Istafiate. Ese ayuda muy bien a desinflamar el colon. Una tacita en ayuna por 8 días. ¿Cuál es el indicador? La lengua tiene una saburra gruesa Ujú. y empieza a tomar ese té y la lengua se empieza a limpiar.
Ok. Quiere decir que el calor acumulado en tu colon empieza a bajar y ya no tienes tanto gas, ya no te inflamas. Antes, ahora seleccionas la comida, ¿no? Sabes cuál te hace daño y sabes cuál no, Ujú. hasta que se cure tu gastritis, tu colitis, ¿no? Sí. Entonces, esa sería una para el colon. Y puedes tomar también cuachara de latte con cancerina, 1 litro al día como agua de tiempo, unos 14 días, y eso te quita también las molestias, ¿no? Molestias de colon. De colon, ¿sí? Ok. Para pulmón, podemos, si es una tos, pues podemos mandar poleo, gordolobo, cancerina, flor de bugambilia morada y algo de un dientito de ajo por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, un té de 3 tacitas al día, con eso la flema se limpia, sale y te mejoras, ¿no? Tomamos igual, o sea, hacemos 3 tazas, y una en 3 cada tazas, comida, sí, 3 ¿podría 3 ser? al día. Ok. Podemos tomarlo por unos 8 días, 9 días, depende. Y eso puede ayudar para la tos, ¿no? Ahora que tu garganta se irrita y eso, bueno, pues puedes hacer unas garras de mercadela con cancerina o bicarbonato con limón, o puedes agarrar hasta jitomate asado y con un Ujú. poquito de y te limpias, ¿no? La garganta. Eso puede ayudar, hasta te truenas las amígdalas, Ajá. en fin. O sea, muchas maneras para problemas de garganta y eso. Y la otra sería comer frutas y comer verduras, porque la fruta sería buena para este tipo de enfermedades de vías respiratorias altas. Ujú. Y pues las verduras sería para el colon también, Claro. porque haría que no seas estreñido Ujú. y que puedas evacuar 2 veces al día, cuando menos. Sí. Entonces, eso ya son como elementos que te puede quitar la colitis y no te hace que puedas recordarte que tú estás triste, ¿no? Sino Sí. que lo empiezas a tratar y ahora puedes trabajar esa tristeza de otra manera, ¿no? Órale. Es un Sí, reflejo, maestro, ahora que lo dice, haciendo ahí el análisis, poniendo la atención, uno ve, a ver, si uno está triste y se instala esa tristeza, uno se deja de mover, como que empieza a dejarse de mover, incluso sí, los órganos sí, empiezan a dejarse sí, de mover. se espasma Entonces, a todo. ver, si es una persona que no hace del baño 2 días o que hace cada tercer día, Pues, hay gente que dura 7 días 7 días sin hacer sin del baño, evacuar, uf, ese ¿no? es Entonces, increíble. bueno, se intoxican. Sí, claro. Y pues un candidato para un problema mayor después, cuando sea grande, para el colon, ¿no? Ujú. Puede tener pólipos, puede tener úlceras, puede tener una hemorroide sangrante, puede tener un cáncer. Sí, órale. Entonces, no es No es. nada, no es nada fácil esa Sí, cosa. sí, sí. A ver, entonces no es a la ligera. Pero entonces son indicadores. Ya Sí. hay indicadores. Si algo no está bien en tu cuerpo, si no estás Ocúpate, haciendo del baño, a ver, algo está mal ocúpate, ahí. sí. Ocúpate de esos asuntos, ¿no? Ujú, Quizá entonces era problema de dieta, de mala alimentación, sí, pero pero también, también tu colitis, también tu colitis. fruto de esta tristeza, ¿no? Ujú. Entonces, O de problemas de vías respiratorias, como así es, dijimos, problemas de piel, de así cabello. es. Entonces mi cabello también sí es muy, sí, también está muy feo, ¿no? Porque también hay, Bueno, es que hay estados de salud. si no comes bien se deteriora, se hace todo quebradizo, ¿no? Sí. Y se empieza a caer, el folículo no se agarra y te peinas y te sacas. Ujú. No te arrancas, no te peinas, Sí, ¿no? sí, sí. Te pelas, ¿no? Te pe Muy bien. Maestro, Ajá, a ver, entonces ya tenemos un panorama de cómo la tristeza impacta entonces en los órganos, y no solo en los órganos, sino en la vida y en las acciones del sujeto. Y sí, dijimos que tiene que entonces regresar. Es, son casi las mismas recomendaciones para todas las emociones, ¿no? Regresar sí, a un proyecto de vida, sí, tener tu proyecto de vida y tener una práctica diaria, en este caso de la, sí. de la tristeza, igual va a ayudar a la persona a que no se instale, digamos, más en esa Ajá, y cuestión. cuidar también la comida, ¿no? Por ejemplo, y cuidarte tú como persona, quererte un poco, ¿no? ¿Cómo me puedo querer yo un poco, maestro? Bueno, pues puedes tomar tu agua, puedes comer tus verduras, puedes comer tu fruta, puedes tomar tus vitaminas C con agua de perejil con limón. Y puedes también ir al campo a respirar aire puro, O ¿no? sea, me doy mis gustitos, pero no Sí, gustitos de estos de, ay, me lo merezco, voy por mi coquita, sí, no, voy no, por mi no. cigarrito, ya me lo No, merezco, ya chambié mucho. sí, no, 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 De esa no. no, de ese no. No, no. Estamos hablando de algo que tú quieres vivir muchos años, que estamos hablando de alguien que va a alcanzar una vida longeva y pues que esté feliz, ¿no? Ujú. Es que llegar a decir la vida, vivir es maravilloso, quiere decir que has superado muchas cosas. Entonces has entendido que vivir vale la pena. Ujú. O sea, yo lo veo como una oportunidad de decir, pues es que yo vivo feliz, contento con mi vida, pues estoy contento.
Sí, pero no es eso, basta. Tienes que entender que vivir es un acto maravilloso. Y entonces te da muchas cosas, muchos satisfactores, muchas alegrías y muchos retos y muchas enseñanzas. Ujú, Entonces, no es una cosa mal, es una cosa de aprendizaje permanente, claro. ¿no? Vivir es una enseñanza permanente, Sí, sí, sí. ¿no? Nunca acaba Hasta que acaba. hasta que acaba. Y quién sabe, ¿no? ¿Y Última quién hora, en sabe? la siguiente no sabemos, No pero sabemos, nadie ha regresado para sí, para que contarlo, nos ¿no? cuente. Ok. Maestro, a ver, entonces ya tenemos el panorama completo en el cuerpo, ¿no? Ujú. Aterrizado. Y cuando hablamos de tristeza social, maestro, a ver, ¿la tristeza se le puede contagiar a alguien más? Sí, cómo no. Este, hay gente que, pues si tú vas a un concierto y te avientan una de José Alfredo o de Juanga o de quien sea, Una de esas de esas pegadoras. que pegan, de José José, pues, Los temerarios. Sí. y pues vas a ver que el ambiente es la exaltación de la tristeza, ¿no? Y todos así, o unos llorando, otros. Ujú, ¿Por qué? Porque es un punto de conexión. Una canción o un poema tiene mucho éxito porque recupera el sentir de un colectivo. Juan Gabriel, 1960 y tantos. No tengo dinero ni nada que dar. Y era cierto, era una crisis. La gente no tenía nada. Entonces, ¿qué tenía? Pues solo amor, decía, ¿no? Entonces, eso fue lo que podía recibir y dar, ¿no? Entonces, hay una tristeza que se vence con esta alegría de decir, vamos a dar amor. Esta no tengo nada, ni dinero, ni nada que dar. Recoge un sentimiento de un colectivo, ¿no? ujú. Y de gente que está en la pobreza. O Y, sea, y por eso impacta. pues sí, ¿y quiénes son los que lo tienen? ¿A poco el pudiente dice: "No tengo dinero ni nada que dar"? No, claro que no. Pues no, no puede. Y es Eh, probable que no sea su canción pues favorita. no, no Quizás es. sí le gusta el artista, pero es otra canción la que a él le La que gusta. otra, ¿no? Amor Órale, eterno le puede gustar, sí. ¿no? Ma Porque tiene culpas con su madre, ¿no? oh, ándele. ¿No? Pero es otro motivo, ¿no? Y así en cada área, maestro. Así es. Por ejemplo, ¿tú conoces, em, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda alguna No, vez? creo que no he tenido el Bueno, Pablo Neruda es un poeta chileno que ganó el premio Nobel. Ese librito de poesía es un libro como de mucha tristeza, para muchos melancólicos. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, sí, 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 como por ejemplo, los astros titiritán, ¿no? claro. Eso para América Latina, y toda América Latina se prendió de eso. Digo, yo tenía 17 años, 16 años, y era nuestro libro favorito, pues muchos, Órale. porque todos estábamos tristes, melancólicos, ¿no? Aparte, en el 73 había sido el golpe de estado en Chile, ¿no? Y entonces uno dice, pues esa poesía nos une, por eso tuvo tanto éxito, Wow. porque hay un sentimiento colectivo y hay alguien que lo recupera. Entonces, un intelectual, un historiador, un poeta, un artista, un pintor, lo que quieras, un escultor, que recupera el sentimiento de esa época, de ese momento, es alguien que tiene mucho éxito. Juan Sí, Gabriel es por un ejemplo supuesto. claro, muy claro, es pues el rey Midas, todo lo que tocaba se hacía oro, ¿no? Sí, Entonces, pero es parte de ese proceso, sí, recupera un sentimiento. wow. Y Sí, la porque eso tristeza, te permite conectar, ¿no? O sea, te así es. conecta con otros de Es yo traigo que ya mi proceso, es que escucho dices: eso y "¿Hay sí. alguien que me conoce o qué?". Ujú. Entonces, por eso todas las canciones, maestro, hablan de desamor, de Desamor, engaño, traición, ¿no? y son las que pegan. Y son Y porque está el es ejercicio, o sea, hagan el ejercicio, busquen el artista que les guste, que tenga esas letras y así es. Y todo va a embonar, ¿no? ujú. Y embona contigo. Maestro, ahora que lo menciona, ¿cuáles entonces? A ver, ya hemos hablado de varias emociones hasta el momento, ¿no? Nos faltaría la última, que es la del miedo. Pero en estas 4 emociones que llevamos hasta el momento, ¿cuál es la emoción del mexicano o la favorita del mexicano? Bueno, ¿Hay una? yo diría que no es que sea su favorita, pero la vive, Okey. y que tiene que ver con la tristeza mezclada con el reclamo, que es el enojo, y un poco de alegría. O sea, es una mezcla de 3: la ira, la alegría y la tristeza. Órale. Porque si te fijas bien, la música de muchos mexicanos está mezclada con eso.
puede ser un ritmo así candente y bailan y todo, pero es triste. Sí, al final la letra, una Ya. canción de salsa, por ejemplo, ¿no? Tiene un Sí, ritmo alegre que te hace moverte, pero la letra quizá es del desamor y te fuiste con melancólica, otro. Ajá. triste, ¿no? De pérdida. Y la otra es de enojo. Ujú. Hay piezas de me la va a pagar, ¿no? La banda, lo Pero yo norteño, lo sigo, corrido, sí, sí, ¿no? claro. Entonces, es una mezcla, yo diría, de esas 3 emociones socialmente en México, ¿no? Y en nuestros estudios aparece que todos los mexicanos tienen 3 a 2 emociones dominantes en su vida, Mm, siempre, ¿no? sí. Entonces, veamos qué come Y y corresponde. corresponde a la emoción que tiene, Y ¿no? los sabores Y también. los sabores que tiene, Y los y los padecimientos. padecimientos corresponden. Wow. Entonces, hay una mezcla que no permite la fisura, ¿no? ¿Cuál sería una recomendación como sociedad, maestro, entonces, para vencer eso y estar como más en armonía, estar equilibrados? Pues, yo creo que lo que necesitamos es que la gente tenga un poco más de cultura, vencer la ignorancia de vivir. ¿Cómo se vence la ignorancia de vivir, maestro? Es que, la ignorancia de vivir nosotros la entendemos alguien que piensa que la vida es para siempre, ¿no? Oh, ¿No? Y que las cosas son así. No, no. Vencer la ignorancia significa que yo sé que nací aquí, me voy a hacer viejo, ¿no? Crezco, en fin, me hago viejo, me enfermo y me muero. Ese es vencer la ignorancia, porque sabemos que todos vamos a vivir eso. Entonces trabajas bien sin esperar la muerte, ni la buscas, ni irte, sino que trabajas, disfrutas, haces, com sigues, haces, compartes, haces tu trabajo. Eso es una manera de vencer lo otro. Entonces puedes disfrutar al país, puedes disfrutar la cultura nacional. ¿Por qué no recorrer el país? Mucha gente no lo conoce. sí. Es más, no conocen ni los centros culturales de ancestrales, ¿no? Digamos, los centros de poder que le llaman luego. No conocen Cucuilco, no conocen, Teotihuacán, no conocen, Xochicalco, Malinalco, no Ujú. conocen Tulum, no conocen. Pero no es porque a veces no quieren, es que a veces hay gente que no puede. Sí, claro. Pero bueno, pues hay muchas maneras que puedes conocer a través de las redes, ahora. Pero y un día hacerte un plan para ir. Y cuando conoces eso, dices que este país es grande. Ustedes cuando viajen, observen, 2 horas, 3 horas sin ninguna casa. No hay casas, Sí, vas en el carro y no hay no casas. hay casas. O sea, quiere decir que es una distancia muy grande donde no hay nada de casas. Entonces quiere decir que es un país grande. Tú vas en Japón, en Alemania, y casas, 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 casas. O sea, no tienes la vista de la montañita y el laguito a la... Sí los hay, pero son cosas así que hay casas. Pasó rápido y hubo Sí, casas. hay casas. Y aquí puedes pasar horas, sí, es Horas cierto, y en no hay carretera casas. que no hay. 12 horas, 8 horas, 10 horas. Mm, Una casita por allá, ¿no? No ujú. hay casas. Es un país muy grande. Es que te hicieron creer, mexicano, que esto era una cosa pequeña. Y no, México es muy grande. Y habemos gente en México que podemos hacer cosas. Entonces, eso es romper la tristeza de que no podemos, de que somos menos, de que no somos capaces, de que, pues, ¿para qué? No, hay una alegría por vivir, entonces hay cosas por hacer, hay una tarea por hacer. Por eso vienen los extranjeros, se saquean porque dicen, pues sí, no sirve, llévatelo. No, no, este país tiene que defenderse con alegría también, ¿no? No, sí. Yo pienso que quizás me estoy saliendo del tema, pero No, 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 no. no, no, Empezó con eso el programa. así Me es, gustaría que sea el cierre, maestro, porque es que eso fue justamente con lo que empezó el programa, hablando de, a ver, este es un país con esta historia, y no solo un país, ¿no? Habló de Latinoamérica, ¿no? Con historias de conquista, de abuso, de así es. saqueo, Sí, pues y un eso país, influye en... muchos países de dictadores, ¿no? América Ujú, Latina y México, pues tuvimos a Porfirio Díaz. sí, O claro. sea, dictadores hay en toda América Latina. Entonces eso genera tristeza. Inevitablemente genera tristeza. Hay un libro chino que dice, se llama El Emperador Amarillo. Dice, como es el estado de salud y del gobernante, es el estado de salud de los gobernados, Claro. ¿no? O sea, como yo veo a la persona que está gobernando, como esté ella de salud, así vamos a estar todos Así vamos a nosotros estar también. todos, ¿no? Por ejemplo, cómo estábamos en la época de Fox, de Calderón, de Salinas, de todo.
con miedo. Es cierto. Y mucha gente se enfermó del riñón. Hay 9 millones de gente enferma del riñón, Wow. ¿no? Y con un problema X, ¿no? Desde insuficiencia hasta cálculos y todo lo Sí. que quieran, tumores, quistes. Pero entonces hay una condición que tiene que ver mucho con esta idea de cómo es que salimos nosotros de este país, ¿no? ¿Y, Eh, qué podemos hacer entonces? Ya mencionamos muchas cosas. Si pudiéramos ponerlo como cierre, maestro, bueno, podríamos decir, a ver, ¿qué te toca hacer, Daniel? pues Que lo mío, lo que yo elegí, bien eso es, hecho. eso es, A ver, eso es es lo lo que que yo te, puedo hacer. eso. Y tú lo contribuyes con alegría, con gusto, con entusiasmo. Yo tengo que hacer esto, yo trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y trato de impulsar, hacer, cooperar. No pongo obstáculos para el crecimiento de otros, ayudo a que otros crezcan. O sea, tengo sinergias, como dicen hoy día, Órale. hacer sinergia Sí, con sí, sí. otros, hacer un acto de cooperación con otros y hacer un acto de colaboración con otros, ¿no? A ver, entonces, cada quien desde su trinchera, desde su Desde oficio, ahí, desde su profesión, porque todos son importantes, así es. cada quien desde su lugar, hacer lo suyo bien hecho Bien y hecho. ayudando a otros, Así es. apoyando, cooperando. Sí, sí. Eso sería. Esa sería una posibilidad. Ya después nos organizamos socialmente, ya crecemos y podemos entonces hacer cosas. Muy bien. Maestro, hemos llegado al final de este programa. Mm. Le agradezco muchísimo No, hombre, Daniel, gracias. Gracias. y pues nos vemos en el próximo que vamos a hablar justamente del miedo, maestro. Vale. Vale. Perfecto. Pues bueno, nos despedimos de la audiencia y les deseamos que les vaya muy bien. Gracias. Hasta la Nos vemos. próxima.